Buenas a todos. Muchos me estuvieron pidiendo cómo hacer para pasar los códigos de Spotify, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un código. ¿Cómo pasar estos códigos para poder usarlos en Punto Cruz? Yo en uno de los videos había mostrado, ¿sí? Cómo hacía esto para que se leyera con el celular y lo reconozca Spotify. Bueno, hoy les voy a mostrar, porque muchos me pidieron, cómo hacían para pasar de esto a el Punto Cruz. Así que bueno, ahora les muestro. Primero que nada van a tener que elegir la canción de Spotify, ¿sí? Y les voy a dejar ahora un videito acá al costado en donde van a poder ver cuáles son los pasos que tenéis que hacer para conseguir primero el código, ¿sí? Los dejo con ese video y volvemos. Bueno, les comento, para sacar un código de Spotify que muchos me preguntaron que no sabían, vamos a abrir nuestro Spotify. Bueno, yo por ejemplo voy a abrir, acá tengo una lista de reproducción, voy a sacar la canción que quiera, no sé, voy a poner esta, de una banda que me gusta, ¿sí? Puedo poner pausa a la canción, voy a la canción y arriba donde están los tres puntitos, ven que salta el código acá, en esta sección, pero yo voy a ir a donde dice compartir. Y en compartir, copio el enlace, ¿sí? Luego de eso, vamos a abrir Chrome, Edge, Firefox, el que quieran ustedes. Y voy a ir a una página que se llama Spotify Code, ¿sí? Ahora se la busco. Spotify Code. Es esta de acá. Ahí está. Yo después les dejo el link abajo. ¿Ven donde dice acá? Bueno, esto todo que está acá lo vamos a seleccionar y borrar. Y vamos a pegar el nuestro. ¿Sí? Le vamos a pegar. Y ese pegó. Le vamos a poner ahora Get. Y le vamos a poner color de fondo blanco. Color de barra, donde dice bar color es black. El resto lo podemos dejar así. Esto puede ser PNG o JPG. Es lo mismo. La diferencia de eso es la calidad del archivo, pero no hay problema. Y le vamos a dar a descargar, download. Ahí se va a descargar, le vamos a dar a abrir. Se abre el código, yo lo que hago es lo comparto y lo mando por WhatsApp a mí misma para tenerlo. Usted lo puede mandar por mail, a donde quieran, ¿sí? Lo mandan y ya está. Y ahora seguimos con el video. Bueno, una vez que ya tenemos descargado el código, usted lo que puede hacer, yo me lo mandé por WhatsApp, usted lo puede mandar por mail, o el paso que voy a hacer ahora, que se anime, lo puedo hacer en la computadora o en el celular. Para mí la verdad es re cómodo directamente imprimirlo, ¿sí? Imprimir así el código y marcar acá cuáles van a ser la cantidad de puntos cruz que voy a necesitar en cada barra. Lo primero que vamos a hacer, siempre vamos a ver que estas barritas tienen estas que son más chiquititas, ¿sí? Yo lo que hice me funcionó con varios códigos, así que supongo que más o menos está bien la proporción. Van a ver que queda un poco raro, pero funciona. Es esa barrita, esa línea, dividirla en dos, ¿sí? Vamos a hacer una línea que atraviese todo. Perdón por la regla que estoy usando, es lo que encontré más a mano. Esta, vamos a hacer una línea que atraviese todo, ¿sí? Y ahora una línea por encima y por debajo, que atraviesen todo también. Ustedes van a decir, sí, pero esta te quedó un poquito más grande. Van a ver que sí, que queda un poquitín más grande que el resto, pero funciona bien. Ya está probado, testeado con varios patrones. Ahí está. Bueno, acá ya tenemos. Esta va a ser una línea media, ¿sí? Todo nuestro patrón va a seguir esa línea. ¿Ven? Que serían estos dos de acá. Todo nuestro patrón va a seguir esta línea. Si alguien pregunta, este código es de una lista de reproducción de todas las películas de Harry Potter, de toda la banda sonora, de todas, ¿sí? Es más, les voy a dejar este patrón abajo para el que lo quiera, lo puede descargar. Y acá va a ir un logo de las casas de Harry Potter. Así que el que lo quiera, lo puede usar.
Bueno, ya tenemos eso. Vamos a buscar ahora la altura que sigue. Vamos a buscar entre todo esto y tenemos uno acá y uno acá que siguen en altura. Este ya es un poquito más alto. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a unir, ¿sí? Vamos a seguir la línea para allá, seguimos para acá y en la parte de abajo vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Seguimos la línea. Ahí está. Entonces, contando de la línea media, acá tenemos ya 1, 2, 1, 2. Este son 2 y este sería 2 para arriba y 2 para abajo. Así que en total serían 4 que tiene, ¿sí? 4 cruces. El que le sigue es este. ¿Lo ven en tamaño? Y acá hay otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos ponemos por encima. Trazamos la línea. Por abajo recuerden que también. Ahí está. Y le ponemos 3, 3. Casi siempre el punto más alto es 8, si mal no recuerdo. Creo que llegan hasta 8 para un lado y 8 para el otro. Sería en total 16 medio puntos. Les voy a mostrar uno que yo tengo más adelantado, que es el que usé. ¿Sí? Fui haciendo con eso todo. Les decía, fíjense que acá me quedó, pero porque fue un error mío de que dividí mal. No dividí mal, sino que hice más grande la línea. Fíjense que acá dan mejor las medidas. Fue un error mío ese que yo sin querer acá junté y me quedó esto muy abierto. Pero fíjense, tenemos fila de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Esto sería entonces la cantidad de medio puntos. Miren, es el mismo que estoy dibujando yo acá, ¿eh? Miren, 2 medio puntos. Ven que hay uno para arriba, uno para abajo, serían 2 en total. 2. Este nos dice que son 6 para un lado y 6 para otro, así que sería en total 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ven? Este, por ejemplo, son, si seguimos la línea, 3. Entonces tenemos que hacer 3 para arriba, 3 para abajo. Esta es nuestra línea media. 1, 2, 3. Acá está el medio. 1, 2, 3. Tranqui que esto que me quedó medio desparejo cuando estiro la tela, después queda prolijito. Bueno, y así con todos. ¿Sí? Y así van a ir haciendo. Recuerden que pueden tejer o bordar el círculo que está acá para que les quede con el logo de Spotify. Esta rayita se la pueden hacer o no. Lo que sí tiene que haber sí o sí es un círculo delineado, aunque sea, para que Spotify reconozca que es un código de Spotify. ¿Sí? Si no, se va a complicar y no lo va a reconocer. Bueno, ¿qué van a hacer? Bordar todo. Miren, conseguí unos bastidores chiquititos que me vienen re cómodos. Van a bordar todo, todo, todo. Y después le pueden hacer de este lado un dibujito o algo. Procuren sí separar un poquito el dibujo, aunque sea por acá, para que no le quede tan pegado al código por las dudas que Spotify no lo reconozca. Pero la verdad estuve probando varios y funcionaron muy bien. Fíjense acá cómo tendrían que seguirlo. La altura que sigue sería esta. Después esta. Después esta. Esta y esta. ¿Ven? Y siguen para allá y acá. Este es el mismo código, ¿sí? Los tics que ven fueron porque los fui haciendo, o sea, pasaba este y hacía un tic. Pasaba este y hacía un tic. ¿Qué les recomiendo hacer? Marcarse en la tela todo el medio. O sea, 2, 2, 2, 2, 2, 2, los marcan todos hasta el final y después de ahí se fijan cuánto necesitan para cada lado. Es decir, en este no necesitaba nada más, lo dejé así. En este necesitaba 6 para cada lado, entonces yo tenía uno hecho, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Y así. Iba haciendo eso para marcar toda la tela. Bueno, espero que les sirva. Les dejo abajo en la cajita de información el patrón con los logos que los armé yo, por si los quieren aprovechar. Pero espero que les sirva más que nada para saber cómo sacar los códigos de Spotify y cómo pasarlo al punto cruz. Varios me los habían pedido, por eso armé el tutorial. Bueno, espero que les guste. Saludo grande, nos vemos en el próximo video, que seguramente es una letrita. Hasta luego.